Hoy en Memorias de Pez vamos a seguir los caminos de la meditación para superar el sufrimiento y lograr la iluminación. Bueno, no exactamente, pero os vamos a contar la historia de una religión que persigue estos objetivos, una religión que tiene millones de seguidores en el mundo y que es una de las más importantes en Asia. ¿Lo adivináis? Pues sí, amigos, hoy en Memorias de Pez os contaremos la historia del budismo. Y para ello tenemos que irnos muchos años atrás, más concretamente al siglo VI a.C., en una región llamada Lumbini, que se situaría en lo que hoy es Nepal. ¿Y qué sucedió allí? Pues que nació un príncipe. Según la tradición budista, este príncipe creció rodeado de lujo y comodidad, y su padre, el rey, hizo todo lo posible para que el chiquillo nunca experimentara el sufrimiento y las dificultades de la vida. Así, nuestro príncipe, llamado Siddhartha Gautama, creció en un ambiente de riqueza y confort, rodeado de sirvientes y lujos. A pesar de esta vida privilegiada, Siddhartha comenzó a sentir una creciente inquietud, preguntándose sobre el propósito de la vida y el sufrimiento humano, y a la edad de 29 años decidió abandonar su vida de rockstar para empezar una nueva búsqueda espiritual y encontrar una solución al sufrimiento humano. Pero antes de empezar con el vídeo, me gustaría saber si Buda hubiese sido tan paciente si hubiese tenido que programarse su propia web. Y es que crear una web moderna, visual y funcional puede ser una absoluta locura. Pero afortunadamente tenemos al patrocinador de este vídeo, Odoo. ¿Pero qué es Odoo? Pues es un programa de gestión que ofrece diferentes aplicaciones para gestionar tu negocio. ¿Tienes por ahí algún proyecto que siempre has querido empezar? ¿Tienes una pyme y quieres por fin tener una web en condiciones? ¿Quieres lanzar tu propia tienda online? Pues es tu momento, ya que lo primero y más importante en Odoo puedes crear tu sitio web, tu tienda online, tu plataforma de e-learning o cualquier cosa que se te ocurra gratis. Sí, gratis. La primera aplicación que crees es gratis y te la puedes quedar para siempre. De hecho, en Odoo te incluyen el alojamiento y el soporte de manera ilimitada. ¿Alguien da más? Pues sí, porque también te ofrece el dominio de la web gratis durante un año. Más fácil no lo pueden poner. Como decía antes, configurar tu sitio web es súper sencillo y súper rápido, y no necesitas ningún tipo de conocimiento informático específico, y diseñarlo es tan fácil como arrastrar y soltar los distintos elementos. No obstante, en la propia plataforma hay un foro donde puedes resolver tus dudas y un montón de tutoriales. Y bueno, te dejo en la descripción y en el primer comentario toda la información. Échale un ojo porque de verdad merece la pena. Y ahora sí, vamos con la historia del budismo. Facilito, ¿verdad? Pues nada, después de abandonar su vida de estrellita y convertirse en un asceta, en un tío que no tiene nada, Siddhartha se fue a viajar por la India, fundó una orden de monjes y estableció un grupo de seguidores, que serían la base inicial de la comunidad budista, y difundirán las enseñanzas de su maestro. También visitó a su padre y a su esposa después de haber abandonado su vida anterior, algo con lo que estos debieron de flipar. Pero ahora bien, ¿cuáles eran todas estas creencias budistas? ¿A qué conclusiones llegó nuestro amigo Siddhartha? Bueno, pues evidentemente, como ha ocurrido con todas las religiones, el budismo primigenio ha ido evolucionando y las interpretaciones del mensaje de Siddhartha, que fue llamado Buda cuando alcanzó la iluminación, han ido variando a lo largo de los siglos, o más bien de los milenios. Vamos a contaros unas pocas de estas creencias. Un aspecto fundamental es que el budismo enseña que el sufrimiento es una parte natural de la vida, pero que éste puede ser superado. A partir de aquí tenemos lo que los budistas llaman las 4 nobles verdades que hablan sobre el sufrimiento. 1. La verdad del sufrimiento. El sufrimiento existe. 2. La verdad sobre el origen del sufrimiento. El sufrimiento se origina del anhelo. 3. La verdad de la cesación del sufrimiento. El sufrimiento puede extinguirse. Y 4. La verdad sobre el camino para cesar el sufrimiento. Es decir, el método. Uno de estos métodos para alcanzar la liberación del sufrimiento se llama el noble camino óctuple y básicamente emplea técnicas que se basan en alejarnos de las pasiones y seguir un camino correcto y más bien estoico. Algunas de estas técnicas son la atención correcta, el esfuerzo correcto o el habla correcta. Todo correcto. Además, el budismo también contempla la ley de causa y efecto y señala que todas nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos ser responsables de ellas. El karma. Luego también tenemos el nirvana, que es un estado al que se llega cuando uno está liberado, iluminado y básicamente se ha pasado el juego del noble camino óctuple. No sabemos si Kurt Cobain lo consiguió. Esto es un resumen corto, pero como ya podéis ver, las creencias budistas tienen mucha chicha. Es una religión complejísima, no obstante nosotros seguimos con la historia de la religión, y para eso tenemos que avanzar un poco en el tiempo, pasando los tiempos del príncipe Siddhartha. Tras los tiempos de Buda, esta religión quedó anclada en la región,
y poco a poco se fue difundiendo por distintas zonas. Así, durante los siguientes siglos, los misioneros budistas viajaron a través de la región, llevando las enseñanzas de Buda a diferentes áreas. Entre estos misioneros se encontraban personalidades como Mahinda, el hijo del emperador indio Ashoka, que viajó a Sri Lanka, y a Bodhidharma, quien fue a China y se considera el fundador del Chan o Zen budismo. Por otra parte, el comercio también contribuyó a la difusión del budismo. Los comerciantes que viajaban desde la India a través de rutas comerciales, como la ruta de la seda, llevaron el budismo a China, Corea, Japón y el sudeste asiático. Y no solo fueron comerciantes o misioneros, sino que la realeza también jugó un papel de vital importancia en la expansión de la religión. El emperador Ashoka de la India promovió el budismo en su reino, mientras que en el sudeste asiático los gobernantes budistas, como los reyes de Sri Lanka y Camboya, también hicieron crecer esta práctica en sus territorios. Ahora bien, como ya os hemos comentado, no todos los tipos de budismo son iguales, ni se practican en los mismos sitios. La historia de la religión es antigua y se han ido formando distintas ramas de las que os vamos a hablar ahora mismo. En primer lugar, tenemos el budismo Theravada, que podríamos decir que es de los más antiguos y primigenios, y que sería el que se extendió a partir del siglo V a.C., a partir del Buda histórico por ciertas regiones de la India. Este budismo también llegaría hasta Sri Lanka en el siglo III a.C., donde se escribió el Canon de Pali, la colección de escrituras budistas más antigua, que de hecho es la base de las enseñanzas del budismo Theravada. El canon se compone de 3 secciones: los sutras, discursos de Buda, los Vinaya Pitaka, reglas y preceptos para los monjes, y los Abhidhamma, explicaciones filosóficas. Posteriormente, desde Sri Lanka, el budismo Theravada llegaría a Tailandia, Laos, Myanmar y Camboya, para convertirse en la religión predominante de las regiones. Ahora bien, ¿qué tiene de particular este tipo de budismo? Pues podemos decir que sería el budismo ortodoxo. Se le conoce como el budismo del camino de la mayoría, y se centra en la práctica de la meditación y los principios fundamentales budistas, las 4 verdades. El objetivo de los Theravadas es alcanzar la iluminación, y no la salvación colectiva. De esta forma, este tipo de budismo está muy centrado en los monjes y sus disciplinas, y la práctica espiritual es súper importante. Por otra parte, el budismo Theravada no cree en ningún tipo de ser sobrenatural o deidad. Por otra parte, tenemos el budismo Mahayana, la otra gran corriente budista junto a los Theravadas. Esta corriente se originó alrededor del siglo I después de Cristo en la India, como una corriente de pensamiento que buscaba expandir y reinterpretar las enseñanzas del budismo original. El término Mahayana significa gran vehículo y se refiere a la idea de que esta forma de budismo ofrece una vía más amplia y accesible para alcanzar la iluminación y la liberación del sufrimiento. Vamos, que es más para todos los públicos. A diferencia del budismo Theravada, que se enfocó principalmente en la enseñanza original de Buda y en la tradición monástica, el budismo Mahayana desarrolló un enfoque más flexible y tolerante, que permitió la integración de prácticas y creencias locales en sus enseñanzas. Además, una diferencia fundamental es que el budismo Mahayana se enfoca no solo en la iluminación personal, sino en el beneficio de todos los seres sintientes y en la compasión. Se podría decir que es más comunitario. Por otra parte, los Mahayana tienen una serie de textos sagrados más allá de los textos de Pali, como los sutras del loto o del diamante. Finalmente, el budismo Mahayana tiene una cosmología más elaborada que el budismo Theravada, incluyendo la noción de universos múltiples y la existencia de seres celestiales. Recordad que los Theravada no creían en deidades. ¿Y dónde se practica el budismo Mahayana? Pues es bastante popular en China, Japón, Corea, el Tíbet, Mongolia, Vietnam o Nepal. No obstante, es en China donde este tipo de budismo se ha cultivado durante más tiempo y donde se ha diversificado para dar lugar a otro tipo de ramas, como el budismo Chan o Zen, una rama que facilita la meditación y la práctica directa de la iluminación, o el budismo Tierra Pura, que se centra en la adoración de Amitabha Buda y en el renacer después de la muerte. Podemos destacar también el budismo Tiantai, que se originó en el siglo VI en China y que tiene una perspectiva más complicada, que es buscar entender la interdependencia y unidad de todos los fenómenos, o dicho en otras palabras, esa movida de que todo está conectado. Además de los que os hemos comentado, hay otras muchas variantes del Mahayana, como el Nichiren, una variante japonesa, o el Huayan, centrada, al igual que el Tiantai, en la interconexión de las cosas del universo. Pero sin duda una de las variantes más conocidas es el Vajrayana. El Vajrayana sostiene que se puede alcanzar la iluminación de una forma rápida y más efectiva que en otras ramas. Se podría decir que en esta rama se busca la utilización de hacks y truquitos que elevan la claridad mental, la concentración o la compasión, como pueden ser los mandalas, los mantras, las meditaciones, los rituales y un largo etcétera.
El Vajrayana también se caracteriza por la importancia que se le da al papel del maestro o lama, quien guía al estudiante en su práctica y le transmite enseñanzas y empoderamientos para ayudarlo en su camino hacia la iluminación. ¿Y dónde se profesa esta variante? Pues en el Tíbet, Nepal, Bután, Mongolia, algunas partes de China y la India. En la actualidad, el budismo sigue siendo una religión muy importante en muchas partes del mundo, y se estima que hay más de 500 millones de budistas en total, con la mayoría de ellos viviendo en Asia. Además, en los últimos años el budismo ha experimentado un resurgimiento en Occidente, y se ha vuelto cada vez más popular, como una práctica espiritual no religiosa. ¿Os suena todo esto del mindfulness? Pues aquí tenéis sus raíces. Así que nada, hasta aquí llegamos por hoy con la historia de Buda y sus enseñanzas. Esperamos que os haya gustado el vídeo y si tenéis más interés porque hagamos vídeos de alguna otra religión, podéis decírnoslo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes que puedes dar a like, compartirlo y si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.